Hola a todos otra vez. Seguimos aquí con este día de Congreso Estoico, una mirada estoica o ese mini congreso. Y ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia que corre a cargo de Roberto Díaz. Roberto Díaz se define a sí mismo como lo que es un aspirante a filósofo que no licenciado en Historia de la Filosofía y que desarrolla su vida personal en entornos de consultoría y tecnología, así como el interés por las ciencias humanas y el crecimiento de las organizaciones y grupos humanos. La charla, titulada Estoicismo, el postureo, él va a tratar cómo el estoicismo en las redes sociales, en los programas de radio, a veces destacan excesivamente una postura que no siempre tiene que coincidir con lo que a priori sería el estoicismo. Él va a hacernos una diferenciación de lo que es postura de postureo para identificar cuándo estamos frente a una reflexión estoica, producto de la experiencia personal, y cuándo a un postureo que se usa el estoicismo para justificar justamente una remuneración económica. Entonces, damos paso ya a Roberto Díaz con el estoicismo, el postureo. Adelante, Roberto. Gracias. Buenos días a todos y gracias por estos minutos de atención. Luz ha resumido perfectamente la charla. El resumen puede ser muy bien ese. Os cuento el porqué de esta charla, por qué surge la conversación un día con Luz y el nacimiento de este tema. Yo entré en contacto con la filosofía como interesado allá por la década de los 90 del siglo pasado. Y durante todo este tiempo, tal como algunos de ustedes podrán estarlo, tomé contacto con un curso de filosofía en el cual se nos mostraba, entre otras partes del conocimiento, la filosofía estoica. Durante todo este tiempo, pues he estado leyendo libros, reflexiones, y siempre ha sido como una especie de conocimiento guardado o no muy público. Allá por la década de los 90 y principios del siglo, muy poco se oía hablar de estoicismo y solo era aquella frase de tú tienes una actitud estoica. Imagino yo que a lo largo de esta semana habréis podido entender que los planteamientos que se hacen sobre el estoicismo son una filosofía de vida, una manera de enfrentarse a las dificultades o a las posibilidades que nos da esta vida. Durante todo este tiempo, como digo, he estado leyendo, como muchos, Séneca, Epícteto, las famosas reflexiones de Marco Aurelio, y comentándolas con los compañeros. Curiosamente, todo empezó a llamarme la atención cuando, navegando por internet allá por el año 2005, en uno de estos sitios de financiación pública, el crowdfunding, encuentro que uno de los proyectos que financiaban era una bellísima edición de libros estoicos, encuadernada en cuero, con páginas de alto gramaje y con fondo dorado y con borde dorado. Y yo me puse muy contento y dije, mira, alguien le está dando importancia a esto del estoicismo. Y vamos, la edición costaba el equivalente a los 100 euros actuales, por libros que ya estaban disponibles en internet y que me había acostumbrado a leer en ediciones muy económicas. El contenido era el mismo, cambiaba el envase. Me quedé con la idea y con el tiempo me di cuenta que volvía otra vez alguien a sacar otra edición de los estoicos. No eran los libros completos, sino pequeños pensamientos, máximas de Marco Aurelio, de Epícteto, de Séneca, nuevamente presentados en volúmenes muy bonitos, con cuero, con ilustraciones, y me seguía llamando la atención. De pronto empecé a ver
que había podcast de estoicismo, que alguien empezaba a retomar la palabra, es ser estoico, tener una actitud estoica. Muy pronto, allá por hace 10 años, empezó a surgir el concepto de la semana estoica, que intentaba demostrar los beneficios de una filosofía estoica al medir los porcentajes o niveles de estrés de sus participantes antes de entrar en una semana en la cual se prometían o se interesaban por tener una aplicación práctica de las enseñanzas estoicas, y después al final de la semana se volvían a medir sus niveles de estrés. Empecé a ver también más posts en redes sociales, y ahí fue cuando empecé a tomar otra óptica respecto al tema. Y empecé a averiguar quiénes estaban tras este movimiento y por qué de pronto en las redes sociales, que son una respuesta a algo que se está moviendo, había surgido este interés. Y para mi sorpresa, y es algo que quizás en España y en los países de América Latina aún no vemos, de momento, fue que gran parte de este estoicismo, esta promoción del estoicismo, venía por gente ubicada en Silicon Valley, que es este lugar en California donde se dice que se dan las mayores innovaciones en tecnología. Rastreando, me empecé a dar cuenta que mucha gente empezaba a publicar posts o escribir artículos sobre lo beneficioso del estoicismo, mostrando cuestiones como: hoy me he duchado con agua fría porque deseo tener un control y un temperamento más sosegado. O hoy he realizado ayunos porque estoy en un proceso de reflexión estoica. Y me di cuenta que había empezado a ver o empezaba a surgir un nuevo promotor del estoicismo. Un promotor del estoicismo que empezaba a tomar no la filosofía estoica, sino el pensamiento estoico como una serie de técnicas para poder sobrellevar el diario vivir. Y ahí empecé a notar, y es por eso el tema de la charla, que se empezaba a utilizar el estoicismo y sus frases y sus pensamientos por parte de gente que no buscaba realmente una filosofía estoica, sino sistemas de pensamiento y técnicas de pensamiento que le ayudasen a sobrellevar el estrés cotidiano, lo cual no está mal. Así como el estoicismo nos ayuda a través de sus principios a comprender que las vicisitudes de la vida no son tan grandes como pensamos, así también lo hace el budismo, o lo podemos hacer utilizando el hinduismo. Algo cambiaba. Yo empecé a darme cuenta que estábamos frente a una especie de el uso de técnicas estoicas para justificar ciertos emprendedores y ciertas decisiones económicas que se justificaban bajo el concepto de somos estoicos. Y fruto de darle seguimiento a esto, he logrado detectar en mi análisis lo que yo llamo el postureo, ¿vale? El postureo, definido por la RAE, es una actitud artificiosa e impostada con el objetivo de lograr influencia. Porque volvemos a caer en algo que hemos visto en las redes sociales. Los influencers o gente que sin querer ser influencer tiene cierto peso en la opinión de los demás. El postureo se refleja cuando tienes gente que te dice, como os he comentado anteriormente, estoicismo post duchas de agua fría, o estoicismo postureo hashtag control de la alimentación. Esto no podría llegar a más, yo tampoco lo veo un problema grande, hasta que esto ya ha ido derivando en una bola de nieve y
el concepto de estoicismo se empezó a introducir en lo que se llama el emprendedurismo, el ser emprendedor. Y cómo gran parte de ciertas posiciones de pensamiento referente a cómo el estoicismo es muy útil para fundar empresas, ya terminó de hacerme ver que había algo mal. Curiosamente, hay un instituto en Silicon Valley que se llama el Instituto Cicerón, que según ellos se encargan de promover la libre difusión del pensamiento emprendedor y utilizan en muchas de sus máximas estoicas. El tema del postureo y la aplicación de máximas del estoicismo para justificar desarrollos económicos y empresas, a mí personalmente me parece falso. Puede ser que sea útil o no, y de esto quería comentaros un poco. Voy a empezar diferenciando lo que es postureo de postura. Postureo ya saben lo que es, lo acabo de comentar, una actitud artificiosa e impostada. Y postura proviene del latín, que viene de la palabra positura, que es el resultado de poner algo en una posición. Por lo cual, la postura es algo que está en transición. Vengo de un lado, voy hacia otro, y es el resultado de una acción, por lo cual forma parte de un movimiento. Una postura no es algo rígido, no es algo estable, pero es algo que tiene un fundamento, un movimiento. Los estoicos nos han enseñado muchísimo, y parte de la filosofía estoica consiste en saber identificar una serie de principios y valores que nos permiten tener una sola postura, pero diferentes estados sobre cómo afrontar la vida. Quiero diferenciar, y aquí me detendré un poco en el postureo. Para mí, postureo, utilizando el estoicismo, se basa en dos grandes áreas. Y es lo que yo os invito a tener cuidado, ¿vale? Que es un poco el objetivo de la charla. Hay dos áreas en las cuales yo percibo que se aplican enseñanzas estoicas, simplemente tomando las máximas y no profundizando en el tema. Una es la parte física. Resulta curioso cómo hay una serie de movimientos relacionados con el fitness que te utilizan conceptos estoicos porque están volviendo a lo básico. Actualmente en la industria del bienestar, del buen estado físico, se está queriendo volver a dejar de utilizar maquinaria como en los gimnasios, y hay muchos que promueven los movimientos funcionales, lo cual está bien, pero justifican esta vuelta al movimiento funcional o a un no depender de maquinaria haciendo post de estoicos, de estoicismos, volver a lo básico. Y hay otra parte más dura o más crítica, digo yo, donde se utiliza el estoicismo para justificar una serie de acciones. Ojo, yo no estoy atacando las enseñanzas estoicas en ningún momento, pero sí quiero hacer notar que hay un riesgo de que haya gente que no esté interesada en trascender lo que lee sobre el estoicismo y aplicar una verdadera filosofía y utilizar las máximas estoicas para justificar cosas como las que quiero compartir. El estoicismo y el postureo del estoicismo no está relacionado con hacer empresas. No está relacionado con dirigir empresas y no está relacionado con hacerte rico. Uno de los fenómenos que se dio analizando esto de los promotores del estoicismo desde Silicon Valley es que todos tenían en común una cosa,
y era que todos eran ya directores y que al enfrentarse ante las crisis de la vida, niveles de estrés, problemas, encontraron en el estoicismo una manera de poder gestionar lo duro que es vivir, lo cual está bien. El estoicismo, si por algo se caracteriza, es por permitirnos tener una mejor comprensión de aquellas cosas que, como ya habremos visto, dependen de uno y otras que no dependen de uno. Los artículos y análisis demuestran que gran parte de la gente que promueve el estoicismo desde el aspecto de fundar empresas y ser emprendedor, te lo intentan colar diciendo, tú cuando lanzas una empresa o cuando emprendes una acción económica, tienes que ser independiente del resultado. Te tiene que dar igual si fracasas o triunfas. Lo importante es seguir adelante porque, como he dicho, hay cosas que dependen de ti y otras que no dependen de ti. Y así te van vendiendo la moto, te van intentando colar frases estoicas para justificar actitudes económicas. Todo esto llega a un culmen cuando empiezas a encontrar podcasts en castellano, no diré sus nombres para que no hacerles promoción, de gente que te intenta relacionar estoicismo con riqueza. Y utilizan a Marco Aurelio como un ejemplo de cómo se puede ser rico y tener poder y no dejarte influir por las cosas si aplicas la filosofía estoica. Cómo puedes llegar a triunfar en la vida, lograr tus objetivos materiales, si te pones tus metas aplicando filosofía estoica, recurriendo a las enseñanzas básicas, pervirtiendo de alguna manera. Si queréis podéis encontrar de esto en la red. Para mí esto es postureo y es una corrupción de la enseñanza. Ojo, los estoicos en ningún momento tuvieron problema con que la gente o tuviésemos un nivel material adecuado. La filosofía estoica nunca ni promovió ni no promovió la riqueza. El objetivo de la filosofía estoica siempre ha estado con algo superior. Y es aquí donde os invito a tener cuidado. Cuando naveguéis por redes sociales, cuando encontréis gente que le guste hablar del estoicismo, cuando promuevan gente el estoicismo, y sobre todo cuando esté relacionado con creación de empresas o riqueza, debéis de tener en cuenta que a lo mejor no estáis hablando con gente que tiene una actitud estoica, sino lo que tienen es un postureo. El estoicismo, bien explicado, y aquí leeré un texto que forma parte de las enseñanzas que recibimos en cursos de filosofía. El estoicismo es el esfuerzo por consistir que la verdadera búsqueda del hombre es la virtud y la felicidad en la posesión de un alma insensible, lo mismo al placer que al dolor, libre de todas las pasiones, superior a todos los temores, no reconociendo otro bien más real que la virtud, ni otro mal que el remordimiento. Y con esta frase ya os puedo yo guiar un poco o promover o intentar diferenciar lo que puede ser un postureo de una postura. Sobre todo con esto de la creación de empresas y el aspecto económico. Mucha gente intenta utilizar el estoicismo para hacerle ver a otros, no te preocupes, tú si fracasas en tu empresa o si pierdes dinero, tienes que ser insensible ante esas cosas, porque para algo eres estoico. Y aquí hay un error, porque la filosofía estoica, la práctica de Epicteto, Séneca, Marco Aurelio y otros, no era buscar tener una vida tranquila, no era tener
técnicas de pensamiento o técnicas de actuar para poder sobrellevar el día a día. Eso es un derivado. Lo que un estoico busca, sobre todo, es alcanzar la virtud. Y es lograr llevar a través de la voluntad su alma a los niveles más altos para obtener la virtud, no para obtener riqueza. El estoicismo aspira a lograr que cada persona sea responsable de, a través de la práctica diaria y moral, de lograr elevar su alma a los niveles más altos de la virtud. En ningún momento se habla de crear empresas, soportar el dolor o tener un buen estado físico. El estoicismo va de virtud, y de virtud aplicada en el día a día. Y es aquí donde radica su desafío y su magia. Porque en ningún momento el estoicismo tiene que estar relacionado con actividad económica o con sufrir más de la cuenta. El estoicismo tiene que ir enfocado a desarrollarnos internamente a través de la práctica, como habréis visto en las anteriores conferencias y en las que vendrán, por una práctica de la virtud y la moral. Independientemente seas rico o pobre, enfermo o sano. La clave de una verdadera postura estoica consiste en lograr identificar en cada uno de nosotros aquellos valores que nos permitan enaltecernos hacia puntos de conciencia más altos. Y es por eso que cuando comparo esto, que es una actitud estoica, contra hashtag estoicismo, creación de empresas, pues me molesta. Intentaré ahora explicar qué es tener una postura. Una postura, como os comentaba antes, es el resultado de ponerse en una posición. Tener postura es algo que nos permite enfrentar las vicisitudes del día a día. Pero para tener postura hay que tener base y fundamento. ¿Alguna vez habéis intentado hacer equilibrio? ¿Sabéis? Cuando os ponéis con una pierna intentando mantener el equilibrio y cambiáis a la otra intentando mantener el equilibrio, eso es una postura. Así como estar con los dos pies en la tierra es una postura. Lo que diferencia es lo que está sosteniendo nuestra postura. En el caso que os he planteado de intentar mantener el equilibrio en una sola pierna, es difícil porque nos falta fundamento, nos falta sostén. Lo mismo pasa con la acepción estoica y con cómo tener una correcta postura. El estoicismo, para resumirlo, desde mi punto de vista, claro, nos intenta decir que el ser humano pertenece a un cosmos. Y ese cosmos, ese universo, tiene sus propias leyes de funcionamiento que el ser humano, por su capacidad limitada, no logra comprender. Pero ese cosmos es un organismo vivo. Y como todo organismo, se rige por sus propias necesidades. Esto, sin derivar mucho, es aquello de que el universo está en continua evolución y en continuo crecimiento. El universo se expande y no te pregunta a ti por dónde quieres que se expanda. Sigue su propia ley, sigue su propia naturaleza. Los estoicos comprendieron esto y se dieron cuenta que al habitar en un mundo en el cual ellos formaban parte, no eran dueños, formaban parte, tenían que entender que había cosas que no podían comprender.
Así como tampoco nosotros ahora podemos comprender bien por qué en la Tierra suceden cosas que nuestra mente humana no es capaz de dimensionar. Los estoicos, al considerar que formaban parte de ese organismo, se dieron cuenta que había cosas que ellos podían afectar y otras que no. Un ser humano no es capaz de detener huracanes o de detener terremotos. ¿Puede hacer algo el ser humano ante eso? No. Los estoicos lo comprendieron. Es simplemente, mira, hay cosas que dependen de ti y otras que no. ¿Qué depende de mí? Para un estoico, lo que depende de mí es aquello de lo cual yo puedo ser responsable. ¿Y de qué puedo ser responsable? ¿De mi relación, de lo que opinen los demás de mí? No. ¿De lo que opine yo de los demás? Sí. ¿Soy responsable de que alguien me quiera o deje de quererme? No. ¿Soy yo responsable de querer? Sí. ¿Soy yo responsable de que los negocios o la riqueza que tenga es realmente mía? Es decir, el que me vaya bien en los negocios depende absolutamente de mí. No, no depende de ti. Depende de mí el cómo enfrento quedarme sin empleo, fracasar en una iniciativa de emprendedor. Depende de mí cómo sobrellevo la muerte de un familiar, la enfermedad de tu familia. De eso sí depende de ti. Porque es, de acuerdo a los estoicos, responsabilidad de que cada uno aplique su voluntad para ser libre de pasiones y para ser superior a todos los temores. Con esto explico lo que es tener una postura estoica. Bien. ¿Qué es entonces, y por intentar resumir, el postureo en el estoicismo, o el estoicismo, el postureo? Para mí es, y os invito a reflexionar en esto, toda aquella persona, charla, artículo de opinión que te intente decir que la filosofía estoica es útil porque te permite sobrellevar el dolor, porque te permite lanzarte a iniciativas empresariales, porque mira, toda la gente que ha triunfado ha tenido una actitud estoica. Eso es mentira. Eso para mí es postureo. Postureo es obviamente alguien que te aparezca en el Instagram, en el Snapchat o en el Twitter o en Facebook, poniéndote qué bien he pasado esta enfermedad porque tuve una actitud estoica. Mira, chica o chico, me alegro, pero no deja de ser postureo. La verdadera postura estoica, y aquí reconozco que ni yo que estoy dando la charla la logro desarrollar, consiste en obtener, aunque la lucho, consiste en reconocer que no hay bien más preciado para el ser humano que la virtud. Quizás esto suene un poco difícil en estos tiempos. El bien humano más preciado no es la riqueza, ni la felicidad, ni la salud. Es la virtud. Y la virtud ya nos da para otra charla. Y es la aspiración del estoico aspirar a tener la máxima virtud posible. Esto obviamente me ha llevado a mí a reflexionar que durante todos estos años que he estado expuesto a las enseñanzas estoicas, yo también he caído en el postureo, ante mí mismo. Porque me ha servido, y por eso tampoco puedo criticar, las enseñanzas estoicas para poder pasar momentos duros, como haber fracasado, haber estado enfermo,
haber sufrido, ¿vale? Y agradezco las enseñanzas estoicas que me permitieron en esos momentos no quebrarme. Pero aún así no tenía una postura estoica realmente, porque lo que intentaba era sobrellevar la situación. El verdadero estoico no solo sobrelleva la situación, porque le viene derivado de buscar la virtud y de tener esa postura en la vida. Hay una parte final del texto que os leí que dice: no reconociendo otro bien más real que la virtud, ni otro mal que el remordimiento. Y esto, curiosamente, tiene que ver también con el postureo. Una de las cosas que promueve la gente del estoicismo como técnica para solventar tus problemas es: no te arrepientas de nada. Lo hecho, hecho está. Sigue adelante. Eso está bien. Está bien. Pero todo tiene que analizarse en un contexto. Tened cuidado con la gente que os diga: no hay que tener remordimiento porque tú sigue adelante. Curiosamente, esta ha sido la misma gente que ha efectuado grandes despidos en las empresas, ha hecho grandes recortes laborales y se ha justificado con eso. El verdadero estoicismo, cuando habla de remordimiento, entiendo yo, es cuando el ser humano cae en aquella cuestión de pude haber hecho más. Y nosotros tenemos que ser conscientes que siempre podremos hacer más. Pero lo importante tiene que ser vivir con lo hecho, sabiendo que nos tiene que servir como un peldaño más para alcanzar esa virtud a la cual los estoicos nos incitan a llevar. Hemos visto entonces que hay mucho vendedor de humo en redes sociales, que tenemos que tener cuidado sobre todo cuando escuchemos a gente que relaciona riqueza o creación de empresas con máximas estoicas, y que deberemos de tener en cuenta que si andamos buscando a un verdadero estoico, lo conveniente sería conocer a esa persona, ver cómo vive su vida e intentar seguir su ejemplo, que era una de las cosas básicas en la escuela estoica. Y quisiera compartir una última reflexión. Cuando hace muchos años me explicaron cómo poder entender el estoicismo, me hicieron la siguiente imagen. Imagina tú que estás caminando con el sol de frente. Dependiendo la hora, tú podrás ver el sol o no. El estoico no busca tanto ver el sol directamente, aunque aspira a ello, pero intenta ver la maravillosa influencia del sol en la luz reflejada en el mundo que ilumina. El estoico sigue el rastro de la luz, aspirando a algún día llegar a estar en presencia de ella. Tendremos en la vida mucha gente que nos ilustrará enseñanzas estoicas. Es por eso la importancia de esta semana. Pero un buen estoico, y os invito a eso, a ser aspirantes a estoicos, debe de buscar la luz en toda enseñanza que se imparta, con el objetivo de cada uno encontrar aquella vía moral y práctica que permita alcanzar esa virtud tan ansiada por los estoicos. Y como estamos en esta modalidad online,
termino con esto. Estaría abierto a preguntas y respuestas si las hubiese. Pues sí, muchas gracias, Roberto, por esta interesante exposición. Y tenemos alguna que otra pregunta. Nos dicen que es muy interesante la diferencia entre postureo y postura. Y una pregunta al respecto. ¿Cree que se puede tener una postura estoica en las redes sociales sin caer en el postureo? Yo creo que no, porque un estoico es alguien que vive hacia adentro. ¿Qué necesidad tiene de andarlo demostrando? El verdadero estoicismo es la práctica y el ejemplo, y las redes sociales no nos sirven más que para tomarnos una foto de un momento dado. En realidad, la actitud estoica es algo que vives tú en tu día a día. Quizá las redes sociales no solo sean para foto, sino para alguna otra cosa más, ¿no? Para comunicar, para... Sería imposible que, porque ahora estamos en un momento de la historia donde las redes sociales ya empiezan a formar parte integrante de la vida de las personas. ¿Hasta qué punto se podría lidiar tanto una cosa como la otra? Es como decir, si hace años pensáramos tener un móvil es de ricos y ahora es que necesitamos para trabajar. Entonces, quizá habría algún matiz como el uso o el enfoque o la cantidad o... Creo que tiene razón, sí, tiene razón. ¿Es posible? Sí, porque obviamente todo lo que os he contado yo no lo he sacado de mí, me he informado obviamente también en redes sociales e internet. Yo sí creo que es posible tener una actitud estoica entonces, sabiendo utilizar. Creo que las redes sociales son, como hemos comentado, conversado bastantes veces, como un cuchillo. Puede ser bueno o puede ser malo. Es más, tenemos este seminario por redes sociales, por lo cual no puede ser tan malo. Mi objetivo sobre todo era invitarlos a reflexionar que a lo mejor no todo lo que la gente dice que es estoicismo es realmente estoicismo. Porque ahí está. No, tengo un ejemplo un poco grosero, pero no lo... Hay muchas cosas que parecen chocolate. Hay muchas cosas que parecen chocolate, pero no todo, porque parece chocolate, te lo vas a meter a la boca. Ya. Entonces, mi interés es sobre todo que cuando veáis post de alguien diciendo, ay, mira, me he metido a una ducha de agua fría o he guardado ayuno porque estoy en un proceso estoico, tú le digas, mira, quieto, parado, que eso no es exactamente estoicismo. Y sobre todo, que es donde ha surgido el tema más fuerte de esta charla. ¿No? ¿Cómo? Sobre todo si lo alardean, Sí, si lo alardean. Lo van pretendiendo. Claro, pero sobre todo lo que más me ha indignado a mí es darme cuenta de gente que intenta vender la idea de que tomando una actitud estoica tú vas a lograr hacerte rico. Ya. La mercantilización de los conceptos y la enseñanza es lo que más me ha molestado. Y sobre todo cuando, sin querer, llegué a descubrir que había artículos, podcasts, programas de radio, donde se incitaba a la práctica estoica porque mira qué bien a esta gente cómo le ha ido y ha logrado tener dinero. Y tú te quedas, pero ¿esto qué es? Si había gente en la escuela estoica que trabajaba de noche para lograr pagarse los estudios. ¿Qué me estás contando? Y es esa el enojo y el motivo de esta charla. Nos hacen algún par de preguntas más. ¿Qué diferencia hay entre postura y posición? Pues que una postura, ¿vale? Forma parte de tener, es una posición en transición. O sea, postura es el acto de colocar algo en una posición. Y si lo estamos hablando en qué es diferencia tener una postura y una posición en la vida, porque a lo mejor puede venir de ahí la palabra,
Yo en este momento no me siento con la capacidad de diferenciarlas. Para mí sería lo mismo. Tener una postura o una posición ante la vida, para mí es en este momento, con el conocimiento que tengo, lo mismo. ¿Vale? No sé si eso responderá a la pregunta. Bueno, yo creo que sí, si no nos dicen nada más por ahí. Y ahí, a ver, otra pregunta que quizás esta sea un poco más comprometida, ¿no? Y nos preguntan, ¿cómo se podría llegar a un dominio de las pasiones más instintivas, sobre todo quizás las más bajas, como pueden ser las del sexo? Hostia, ¿en serio han preguntado eso? Vale, los estoicos buscaban algo que era la posesión de un alma insensible, ¿vale? O quizás lo que quieran preguntar es que cómo dominar estas pasiones más bajas e instintivas, que la parte sexual es la que quizás nos tira un poco más de la cabeza. Aquí tendría yo que tirar a algo que aprendemos en los cursos de filosofía que se dan, por ejemplo, en el Centro de Alexandria. En la filosofía natural se nos enseña que podemos intentar entender al hombre como una conformación de capas. Hay una capa física, una capa energética, una capa emocional y una capa mental, ¿vale? Se plantea también que detrás de esas capas existe la posibilidad espiritual de que el hombre sea algo más. Eso cada quien tiene que explorarlo. Nos tenemos que plantear entonces, cuando tenemos este tipo de necesidades básicas, que puede ser la reproducción o la alimentación, por ponerlo claro, hay gente que quizás no tiene tanta debilidad ante ciertas pasiones, pero hay otras, hay gente que lo pasa mal con la comida, ¿vale? Entonces vamos a intentar poner eso en el mismo punto. Intentando aplicar un poco de lo que uno ha aprendido de los estoicos. La pregunta que me haría sería, o que me hago, ojo, que sigo sufriendo yo también de esas cosas, es ¿quién tiene esta necesidad? ¿Quién la tiene? ¿La tiene mi parte mental? ¿La tiene mi parte emocional? ¿La tiene mi parte energética? ¿O la tiene mi parte física? Ok. Una vez identificado quién la puede tener, porque puede ser cualquiera de los 4 planos, la pregunta sería, ¿esto me dirige hacia algo superior? ¿Esto me llevaría hacia la consecución de algo más elevado? Porque recordemos el objetivo del estoicismo. No era poder dominar las pasiones, era poder educarlas. Un estoico no niega la realidad de que se tienen pasiones. Tú tienes que aprender a entender que las pasiones o las necesidades están ahí. ¿Por qué? Porque el cuerpo también tiene sus normas. No quiero derivarme mucho, pero os conté en la charla que para los estoicos el cosmos era un organismo vivo que tenía sus propias reglas y que ellos llegaban a la conclusión que hay cosas que no podían comprender. El ser humano, sinceramente, todavía no sabe cómo le funciona el cuerpo. Ya. Entonces, hay cosas del cuerpo que uno no conoce y tiene que aprender a entenderlo. Mira, chico, pues hay cosas que me traen por ahí, pero es mi objetivo ser guiado por el cuerpo. Puede ser que no. De acuerdo a la filosofía estoica, el que tú tengas esas pasiones, lo que tienes que hacer es educarlas. Espero haber contestado algo. Quizás a veces sean rebeldes, ¿no? Para educarlas. ¿Perdone? Quizá a veces sean rebeldes para educarlas. Es que no he escuchado bien. Rebeldes. Ah, rebeldes. Claro, porque todos tendrán diferente naturaleza. El ser humano es diferente. Y hay otra frase que imagino ha salido saldrá en las conferencias, que dice, no hay nada que le pase al hombre, ¿cómo es? No hay nada que le pase al buey que no sea propio del buey, no hay nada que le pase al hombre que no sea propio del hombre. Eso es. Por lo cual, el tener esas pasiones, pues es cosa de ser hombre o mujer, ¿eh? Con esto de o sea, es ser humano, si no hay problema. Simplemente hay que aprender a conocerse y educarlas. Proceso largo, ¿eh? Que no es de una foto de Instagram,
educa tus pasiones. No es el postureo así, ya está. No es el postureo de, no, hoy me he dominado. Ah, no, mira, no va de eso. El estoicismo no es alardeo, es diario. Y dudo que realmente en un día uno puede haber dominado la tentación de ese día, pero de ahí haber dominado, como a veces también yo he visto por las redes, por internet, ¿qué vicio voy a superar hoy? ¿Qué tal? Yo digo, bueno, esta gente no sabe que el Buda decía de superar un vicio por encarnación, no por día. Yo es que eso es la parte donde ya me molesto, porque yo digo, pero ¿tú estás hablando en serio? ¿Tú crees que puedes superar un vicio en un día? No. Entonces yo, Luz, cuando hablamos de esto, yo te decía, es que vemos el lado positivo nosotros, pero también hay gente, para bien o para mal, consciente o inconscientemente, que toma una enseñanza y cree que con eso ya puede superarlo todo y no se da cuenta que es un proceso largo. Y los estoicos nunca promovieron píldoras, y mucho menos Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, no eran gente de corto plazo, aquellos son carreras largas, de mucha tenacidad, mucha constancia. Y ahora incluso a colación de lo que estamos hablando de que es un proceso largo, un poco paralelamente a esto, igual que el postureo que ya uno cree que tal, hay también otra serie de movimientos que a veces creen que tomando determinadas cosas o haciendo como una especie de varita mágica ya ha conseguido tal cosa y ha conectado con no sé qué. Sin embargo, luego esta gente, cuando algo quizás se arriba de forma rápida, y si es que realmente es así, la adecuación que tienen que hacer luego en su vida hasta que esto se ajuste a lo que el proceso previo que tendrían que haber hecho de conseguir todo eso, si no lo hacen antes, casi lo tienen que hacer después. Vale. Entonces, no se consiguen las cosas, el nirvana, como se suele decir, no se consigue por asalto. Tengo ahí dos reflexiones propias al respecto. Por si he entendido bien la pregunta, mira, sustancias que alteren la conciencia ha habido siempre, ¿vale? Pero si algo me quedó a mí claro cuando estudié esto hace muchos años y después lo estuve repasando, porque lo recibes en este curso desde el inicio, es que los estoicos no, de acuerdo a la filosofía estoica, el único motor válido para alcanzar la virtud y ese estado elevado es la voluntad humana y su ejercicio. Como un músculo. Por lo cual, cualquier cosa que venga de fuera no es adecuada. ¿Vale? Esa es la primera reflexión. Y la segunda, un poco más pragmática, tiene que ver, curiosamente, con el estado de forma física. Tú puedes tomar anabolizantes para tener musculatura, ¿vale? Y tener tu six-pack y tus hombros fuertes y todo. Resulta curioso que en el buen proceso de formación física, lo primero que tú tienes que fortalecer es tu tejido conjuntivo, que son los tendones, las articulaciones, y después los músculos. Porque si tú cargas el músculo y no fortaleces el tejido conjuntivo, a la larga tendrás problemas, porque todo ese peso muscular te dañará la estructura. Entonces, en ese símil yo entiendo una cosa. De nada sirve que tú te hinches a tener experiencias, músculo, si el tejido conjuntivo que te une los huesos, las articulaciones, los tendones, tu vida interior es débil. ¿Por qué te quebrarás tarde o temprano? Virtud. Un símil muy interesante. Pues con esto te vamos a agradecer enormemente, Roberto, que hayas podido estar con nosotros y participar de este mini congreso con referencia al Día Mundial de la Filosofía, una mirada estoica. Y así, pues eso, te queremos agradecer y para poder tener unos minutos de descanso hasta la siguiente ponencia, que sí os recuerdo que la siguiente ponencia va a ser
con el título de Actitudes estoicas en tiempos de pandemia, que vendrá a estar con nosotros Ramón Sánchez y dentro de unos minutos vamos a poder conectarnos. Gracias nuevamente, Roberto. Gracias a todos los oyentes o los video oyentes o como se diga estas cosas, que tampoco sé bien. Y ahora en un ratito nos volvemos a ver. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Chao.